Ya. Eh, a ver, para todos los participantes, vamos a, vamos a hablar un poco de la tarea, ¿ok? Eh, ya. El día viernes quedamos en realizar una tarea que es el diseño de competencia, justamente de lo que hemos estado hablando, la clase del día viernes más la de hoy día. Lamentablemente el día viernes hubo un gran ausentismo, no sé por qué, qué les habrá pasado. Ya, y hablamos de que íbamos a desarrollar la competencia para la materia de la cual hicimos nuestra primera actividad, ¿ok? Entonces, el día de hoy, subí la, subí las materias de las que no me, de las que no, perdón, todas las tareas, que no sé qué he hecho mi máquina, que no los veo. Y eso estoy dañando. Ya, todo lo que habíamos hecho, todo el avance, ¿cierto? Entonces, ahí en el material que yo les he dado, está justamente esta última parte que estamos viendo nosotros para poder desarrollar nuestro trabajo, ¿ya? Ahí están las competencias. Solamente van a poner ustedes las competencias que vean necesarias para de la materia en la cual han trabajado. En el caso de Carolina, Daniel y Carla, que trabajaron un área de especialización, ellos pueden cambiarlo también a una materia específica. ¿Ya, Carla? Entonces, ya selecciona una carrera donde le sea más fácil, digamos, y mejor una materia que vos domines. Eh, ya, entonces, esa es la actividad, Isabel. ¿Ya? Lo pueden seguir haciendo en los mismos grupos, pueden cambiarse de grupo, pueden hacerlo solo, porque en realidad ya se hizo una evaluación, ¿entienden? ¿No? Entonces, falta la segunda, más dice entre las actividades que el profesor tiene que desarrollar, tengo que tomar una evaluación, ¿ya? Entonces, el día martes va a ser exclusivo de la evaluación. Tendremos una media hora para hablar un poco, ¿ya? Y de ahí una evaluación, eh, más que todo de conocimientos adquiridos a lo largo del módulo. No les voy a preguntar definiciones, digamos, sino algunas situaciones problemáticas, podríamos decir, para que ustedes puedan desenvolverse. ¿Ok? Entonces no va a estar muy complicado. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Es examen escrito o oral? Disculpe, ingeniero. Su temor eterno de ustedes, ¿no? Escrito, Maribel, escrito. ¿Ya? Tampoco va a ser, digamos, no se lo voy a tomar por la plataforma. O sea, a ver, me refiero a que no van a hacer preguntas y un determinado tiempo. ¿Ya? Por así decir, yo lo voy a programar el examen para que se habilite a partir de las 7:30 hasta las 10:30. ¿Ya? Van a tener 3 horas para desarrollarlo. Eh, yo lo voy a comprar los exámenes por si acaso. ¿Ya? Tengo esa mala costumbre. Es decir, no creo que todos tengan el mismo pensamiento, ¿no?
No, no va a estar complicado. Es una cosa, digamos, más allá de conocimientos generales sobre lo que hemos estado viendo de la parte del diseño y sobre todo algo que hayan adquirido. Ya, eh, vamos a continuar con lo de la... Vamos a ver el diseño modular, es decir, el diseño en sí de la materia por competencia. ¿Ok? La característica del módulo es una unidad autónoma con sentido propio, lo que otorga flexibilidad del diseño curricular. Hay que tener en cuenta que cuando habla de flexibilidad, ya, no significa que se va a evaluar de una manera flexible, ya, sino es que puede sufrir modificaciones, ya. Entonces no es un modelo rígido, sino está enfocado a sufrir modificaciones. Cuando, en este caso, cuando hablamos de flexibilidad, no nos referimos a la manera de cómo vamos a evaluar, es decir, no vamos a decir que es una que se tiene que realizar de tal manera. ¿Ok? Se basa en concesión de proceso de enseñanza, aprendizaje válido y coherente en el desarrollo de competencias, es decir, desarrollo de las competencias, ¿cierto? Lo que ustedes van a hacer por cada carrera. Y cuando se desarrolla, en realidad es la carrera la que le otorga al docente esas competencias y el docente es que diseña los saberes para poder lograr a esa competencia. No se vayan a confundir, ustedes van a hacer competencias, no saberes, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando habla de las concesiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya válido con coherente competencia, entonces el profesor me enseña de esta manera y la evaluación por competencia quizás en alguna forma varía de una evaluación tradicional, ¿ya? Entonces, el profesor me tiene que evaluar de acuerdo a las competencias. Él me va a evaluar los saberes y los conocimientos y las habilidades que yo voy adquiriendo, que dicen las competencias que debo de tener. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Entonces, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor me da una metodología donde yo aprendo a hacer, a saber, a conocer, a saber ser. Y eso es lo que el profesor, al momento de hacer las evaluaciones finales, ya para ponerme una ponderación, tiene que desarrollarlo de esa manera, ¿ya? Dice, permite transferibilidad entre contexto y facilidad de realimentación, ¿ya? Los contextos pueden ser flexibles y se va readecuando acorde con los conocimientos actuales, es decir, permite, más allá de esperar que se haga una modificación del diseño curricular, permite hacer unos cambios en cuanto a los contenidos mismos de la materia que están presentes dentro del contexto de la materia. ¿Ok? Dice, constituye un conjunto de conocimientos profesionales estructurados pedagógicamente, perdón, que responden a una etapa significativa del proceso de aprendizaje y constituyen las unidades básicas para la evaluación. Es decir, que en estos módulos que habla es el diseño de la materia por temas específicos, por conocimientos específicos, ¿cierto? Y por saberes también y competencias definidas para cada uno de los temas, ¿ya? Y todo esto que el docente agarra, prepara y diseña son las herramientas que yo debo conocer al momento que el docente me va a realizar una evaluación. Es la unidad de oferta educativa más pequeña y se asociada a una o varias unidades de competencia con valor en el empleo.
que puede acreditarse o capitalizarse para obtención de un título profesional. Es decir, cuando hablamos acá nosotros de módulo, estamos hablando de materias también, ¿ya? Entonces vamos adquiriendo una diversidad de competencias acorde con el empleo y acorde con la sumatoria de todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar para obtener el título profesional. Dice, es coherente con una o varias asignaturas con una denominación clara y un objetivo definido, que es un lapso flexible, permite alcanzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas y actitudes que posibiliten al alumno el desempeñar funciones profesionales. Ya aquí en nuestro caso hablaríamos de las materias que están encadenadas en sí en la parte de qué semestre y qué área de la materia pertenece. Obviamente que cada una de ellas nosotros vamos a ir adquiriendo capacidades y destreza para poder desempeñar funciones donde se presenten estas materias que nosotros estamos hablando. En el diseño curricular dice el módulo debe tener sentido en sí mismo y la capacidad para estructurarse asociadamente con otros de la formación de itinerario curricular determinado. ¿Ya? Si bien los módulos han definido desde la perspectiva del tipo de formación ofertada y del punto de vista de articulación, Catalano y sus colaboradoras la visualizan en dos perspectivas. Desde el punto de vista curricular, el módulo es una de las unidades que constituyen la estructura curricular. Tiene relativa autonomía y su relación con las unidades y elementos de competencia. ¿Ok? Entonces, si hablamos nosotros de manera como llevamos en la universidad, que es la parte por materia y del semestre, dice, cada una de estas materias constituye la estructura del diseño curricular. Es decir, si nosotros hacemos y vemos nuestra malla curricular, vamos a tener la relación que existe entre cada una de ellas, es decir, la relación que existen como prerequisito. Tengo que conocer y vencer una determinada materia para poder yo luego eh, comenzar a desarrollar la segunda. Dice, desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, el módulo tiene por objeto la integración de objetivos, contenidos y actividades en torno a situaciones creadas a partir de problemas de la práctica profesional. Cuando hablamos de objetivos acá, no nos estamos refiriendo al objetivo de la, de, perdón, al objetivo de la materia en sí, porque recuerden que la estamos diseñando por competencia, ¿ya? Sino es cuál es el fin de esta materia. ¿Se entiende, no? No es el objetivo de la materia en el lapso de la formación del estudiante. La fase de un diseño son el análisis de unidades de competencia y los elementos de competencia, lo que hemos venido hablando hasta ahora. ¿Ya? La definición del nombre del módulo, la formulación definitiva de los objetivos generales y específicos del módulo y de su evaluación. Esto nosotros cuando hablamos de evaluación, no estamos hablando, recuerden ustedes, no estamos hablando de las materias y los contenidos, sino de la estructura de cómo está diseñada la materia. Por así decir, si nosotros la estamos diseñando de manera semestral o de manera anualizada, en algunas universidades, sobre todo en las privadas, llevan materia modular, ¿cierto? Pero ellos le llaman módulo. No sé si alguno estudia una privada, me corrige. A una materia en sí, sí o no, quién sabe. Creo que Jennifer, tú estudiaste en una privada. Yo salí de la evangélica, pero
es semestral también. La que tiene, como decir, modular es la UDABOL, pero sí llevan ciertas materias por mes. Como dices, una materia por mes. Sí, no, en realidad, como estamos viendo ahorita, algunos la mencionan ahí, pero la manera de evaluación es otra, la manera de evaluación, de cómo explicar. Si vemos ahora en el formato que estamos viendo, de cómo estaría la estructura de un módulo, no se da así en las universidades donde supuestamente dan de materia modular, ¿ya? Dice formulación definitiva de los objetivos generales y específicos del módulo y su evaluación, de la estructura del módulo, digamos, ¿no? Pero no en sí de la materia. Selección de la modalidad de formación, estructuración de las unidades modulares, de los tiempos, selección de contenido, diseño de aprendizaje, incluye medios y materiales, desarrollo de los recursos de aprendizaje y diseño de plan e instrumentos de evaluación y los requerimientos docentes. ¿Ya? En realidad, esta es la estructura que debería darse en las carreras diseñadas por módulo. Es un poquito más complicado, ¿no? Porque se tiene que ajustar los tiempos a ese módulo de todo el contenido y a veces hay que acelerar mucho. Sí, porque, a ver, pareciera que es más pedagógico llevar una materia en un mes, ¿ya? Pero el problema es, imagínense nosotros ahorita que llevamos 3 horas seguidas de clase de una materia, nos cansa, ¿cierto? Y 3 días. Y creo que esto es, ellos tienen que llevar todos los días y cada cierto tiempo a rendir un examen, ¿no? Es por eso, digamos, que no lo tienen tan rígido las materias, las universidades como tal. Porque imagínese usted, el primer día ellos tendrían que hacer una evaluación diagnóstica y comenzar a ver cómo funcionan y la cantidad de alumnos que van a hacer. Ya, dice también de qué manera se va a realizar la materia, ya, y cómo va a ser la metodología de evaluación, siendo que también es permitido que se pueda diseñar por competencia. Entonces, yo creo que ellos lo van readecuando. En la René Moreno hay una carrera que se han inventado que se llama Relaciones Internacionales y Administración Pública, y ellos llevan de manera híbrida, así le han puesto, porque hay algunas materias que la llevan de manera modular y otra materia de manera normal. Eh, Sale fuera del contexto lógico de lo que es la enseñanza, ¿cierto? Entonces, no sé por qué la universidad le aceptó y por qué ellos lo están dando de esa manera. Diseñar una malla curricular, digamos, para esta parte significa identificar las competencias y los conocimientos asociados. Estamos hablando de la manera modular. Ya la malla curricular para un módulo. Hace rato hablamos de la estructura que debe tener las materias diseñadas por módulo. ¿Ya? Aquí identificamos las competencias y los conocimientos asociados. Lo mismo que hemos estado viendo, pero en vez de la materia estamos hablando de los módulos. Derivar los objetivos de formación de competencia que se busca desarrollar. Es decir, cuáles van a ser los resultados de aprendizaje. Si nos vemos, si vemos, digamos, con la estructura misma que debe llevarse a cabo, ya ellos tienen un fin direccionado a qué es lo que van a trabajar. No hay problema, Marcela puede salirse si quiere. Está mal su internet, dice. ¿Ya? Otro dice establecer los vínculos entre áreas, módulos, asignaturas y actividades. ¿Ya? Dice expectativa horizontal. ¿Ya? Para mí sería más que todo la transversalidad que tiene que tener ese módulo, ya que se da con carreras afines, ¿cierto? Porque, a ver, la Domingo Sabio, la UTEXA y la UABOL
trabajan de esa manera, ¿cierto? Entonces habría que ver cuál es la parte del aprendizaje horizontal que ellos tienen. Dice establecer la progresión de los aspectos de aprendizaje dentro de cada semestre, expectativa vertical, ¿ya? Más que todo para mí, digamos, es como si fuera, ¿cómo se llama? Un eje de coordenada, donde uno ve la transversalidad y otro hace el corte del semestre para ver cómo se está desarrollando la materia en sí. Dice el siguiente esquema se ejemplifica y concreta el proceso de selección y jerarquización de contenidos de los módulos y la ubicación. ¿Ya? Los lineamientos generales para el diseño curricular. Los núcleos o áreas son la formación básica, la disciplinar y la formación profesional. Los contenidos están los indispensables, necesarios y complementarios, ¿cierto? Es como si hiciéramos esto es una matriz de verificación, ¿cierto? ¿Qué es lo que se tiene que ir dando? El círculo representa el conjunto de conocimientos propios de la profesión organizados por núcleos de formación y jerarquizados por su enseñanza. Las líneas, las flechas horizontales hacen una relación de horizontalidad de los contenidos y la flecha hacia abajo hace una relación de verticalidad de los contenidos. La construcción del marco de referencia se definió como el estudio del campo profesional específico a partir de dos requerimientos curriculares. Inciso A es el diagnóstico de las actividades económicas de la rama productiva. Inciso B es el diagnóstico de la estructura ocupacional de injerencia institucional. Mi marco de referencia, diagnóstico de las actividades, ya, de la área productiva, dice, y la injerencia institucional. Estamos hablando de cómo es la pertinencia de este diseño, de la estructura del diseño modular, acorde con las necesidades del mercado. La fundamentación de perfiles profesionales es la etapa de fundamentación de ocupación y perfiles profesionales. Se orientó en torno al enfoque de formación basado en competencias y sobre dos categorías de análisis: la conformación de la familia ocupacional y el diagnóstico de calificaciones y atributos profesionales. La organización y estructuración de planes de formación es la secuencia de 4 momentos para la construcción de un plan de formación específico de perfil profesional basado en competencia. La conversión de atributos y competencias en contenidos curriculares, ¿cierto? Que es lo que hablamos nosotros, que son los saberes en sí que el profesor enseña para poder llegar a las competencias. La organización de los contenidos en módulos ocupacionales, ya, direccionar el contenido de las materias en función a las necesidades del área a cual pertenece la carrera en la cual nosotros estamos desarrollando. La determinación de la trayectoria modular, ¿ya? Y el establecimiento de los aspectos formales del mapa curricular. El que hemos visto siempre, ¿cierto? El que hemos copiado nosotros para poder realizar nuestro trabajo, en la cual ahí vemos o colocamos todas las materias en tipo una malla, que es el mapa curricular, digamos, y vemos la formación de cada uno de los semestres y cuáles son los requisitos y prerequisitos de ellos. Y una guía docente que es para realizar la evaluación curricular. ¿Qué son las guías docentes? Ya. La Universidad de Valencia identifica 5 funciones de la guía docente. Es
Primero es un documento donde se concreta la oferta docente referida a una asignatura o módulo, entre otros aspectos, constituye la forma en que la institución hace pública su oferta formativa, tanto a lo referente a la concreción de los contenidos, ya que se seleccionan desde una determinada asignatura, como los objetivos que persiguen, así como los métodos de enseñanza y criterios de evaluación. Es decir, la guía docente, ya que estamos hablando nosotros, que se utiliza en la parte del diseño modular, la universidad es quien le da todos los contenidos que debe tener la materia, ¿ya? Que en realidad eso debería darse en todas las áreas, no solamente, digamos, modular, sino la universidad debe decir, sino que la universidad, menos en la universidad, da lo que es libertad de cátedra, ¿ya? Donde el docente es el encargado de diseñar sus propios contenidos en función a la materia que él da, ¿ya? Entonces, en la primera parte de la guía, la universidad otorga al docente todos los contenidos de la materia ya y la competencia que él tiene que dar a los estudiantes. También hace énfasis en lo que es el método de enseñanza y los criterios de evaluación. Es decir, vas a evaluar de tal manera. Hay algunas universidades, en caso de, bueno, he visto aquí en Santa Cruz también, en la René Moreno, que tienen fecha de exámenes, ¿cierto? No sé, Nevenga, usted que es profesora en la evangélica, hay una semana que es ejecutiva para la toma de exámenes, donde se suspenden todos los avances y también se desarrolla un cronograma. No sé si habrá, yo conozco, yo sé que hay informática y hay en económica, ¿ya? Las demás facultades, no sé en realidad. Sí, en realidad la organización en tema de evaluaciones y inclusive de clases por materias diferentes, yo doy en la evangélica semestral y en la domingo sabio modular, cada una tiene sus bondades, ¿no? Por ejemplo, en la evangélica voy 2 veces a la semana en la materia de telefonía, doy el ejemplo, y también doy la misma materia en la domingo sabio. La diferencia es que voy a tener 2 encuentros semanales con los semestralizados y en una semana se olvidan. Cuando uno quiere hacer el feedback o la retroalimentación, casi tengo que empezar de nuevo y ahí es donde tenemos que retroalimentar más. En cambio, en el tema modular o en el formato modular, como son diarias las tareas y también el avance, es muy difícil que un alumno se olvide de un día a otro, ¿no? Pero es pesado. Y más que todo en la modular se está aplicando la modalidad por competencia. Así, pero también ahí tenemos una gran labor de que en ese mes se cumpla el trabajo que se va a realizar. Sí, porque se suspenden totalmente las clases y solamente está dividido a los exámenes, ¿cierto? Porque en mi época, no sé, hasta alguna época anterior, no muy lejana, los estudiantes se quejaban porque tenían más de un examen en una sola vez. Entonces lo que se programó fue que a lo largo de una semana se programen los exámenes, ¿cierto? Creo que incluso en horario que no tienen clase los estudiantes. Así es, Ruperto, Exacto. sociología. No, en sociología se da cuando el docente dice, no, no es así. Pero, por ejemplo, yo estudié 2 años en veterinaria y en veterinaria es así, se llama semana de exámenes. Entonces, por ejemplo, el primer horario se da un examen, se da en el horario, ¿no? De la materia, pero durante toda la semana. Pero yo he dado clases en la Universidad NUR, ya de docente. Igual ahí se programa la semana de exámenes, pero lo interesante es de que antes de que llegue la semana de exámenes hay una semana de repaso.
o sea, de refuerzo, lo que quiere decir de que uno hace un alto al avance que está llevando y tiene que darle un repaso. Incluso en algunas materias se le tiene que dar, según el programa de la Universidad NUR, un cuestionario. Y las preguntas de los exámenes, por ejemplo, son condicionantes, ¿no? Tiene que haber de relleno, falso y verdadero, y recién de poner algo sobre que tiene que pensar, ¿no? No es así nomás, de que uno puede hacer un examen cualquiera. Sí, no. En la universidad, ahora, por ejemplo, ahí en informática, incluso la materia que son más de un profesor, se reúne el grupo de los profesores, diseñan un examen, se toma ese examen a la misma hora y el docente encargado de, de la materia, digamos, por así decir, de los tres, se coge a uno, él se lleva todos los exámenes y hace la corrección, ¿ya? Así se, así se evalúa, digamos, al menos ahí en la Facultad de Computación. Yo, por ejemplo, di un semestre en la EMI y en la EMI igual uno toma examen, lo corrige en la noche, rellena un formulario en Excel y al otro día tiene que entregarlo. Ya, o sea, no esperan que termine el semestre para ver si uno ayuda o no ayuda a los estudiantes, como se dice, ¿cierto? Sino que ya las evaluaciones están acorde, por así lo mismo, igual es una semana de la toma de exámenes, pero uno termina de tomar el examen, tiene que llenar un formulario con la nota de los estudiantes, incluso de los saberes supuestamente que uno está evaluando, y subirlo y entregarlo. Yo creo que la mayoría de las universidades privadas, lo siento para los que haya estudiado en una privada, le facilita demasiado, ¿cierto? Le facilita muchas cosas, a mi entender, ¿ya? No sé, digamos, si habrá un cierto grado de complejidad, pero muy light. Ya dice, el programa, el programa representa el compromiso del profesor y del departamento académico en torno a diferentes criterios, justamente lo que hablaba Ruperto, miren, contenido, forma de trabajo, evaluación, etcétera, sobre el que se irá a desarrollar su enseñanza. ¿Ya? Le fijan una semana preparatoria, una semana de exámenes, los tipos de exámenes que van a trabajar, y medio complicado eso, ¿no? Prácticamente le dicen, tu alumno va a aprender esto. ¿Ya? En realidad limita, para mí es primero, para mí una nota no es una evaluación de un conocimiento que tiene un estudiante. ¿Ya? Pero también acá limita las modalidades de exámenes y no todas las materias, a mi entender, se evalúa de igual manera. ¿Ya? Dice, Otra de las cosas, dicen, di- disculpe que lo corte. Otra de las cosas que, por ejemplo, no me gustó de la Universidad NUR, porque, bueno, yo he estudiado, siempre he sido gabrieleño, ¿no? Pero la Universidad NUR, por ejemplo, para dar el examen a cada docente o a mí, por ejemplo, me decía tiene que pasar por su casillero el día del examen. Entonces me daban un bollo de papeles con cada matrícula de los estudiantes, tenía que revisar uno por uno. El estudiante que no estaba al día en su pago no daba. O sea, yo me decía, usted no tiene que dejarlo dar porque si no es una multa y le descontamos a ustedes su sueldo. Y claro, para mí que yo estudié en una estatal, o sea, tenía estudiantes maravillosos que por no estar al día en sus pagos no podía dejarlo y tenía que mandarlo a que regularice su pago o a ver que hagan un plan de pago o algo así. Entonces, bueno, es una universidad privada, pues no son clientes que se puede hacer. y esa es la palabra, ¿no? Son clientes, digamos, ¿no? E incluso a ellos tampoco les conviene que haya muchos reprobados. Ya dice, en escala institucional, dice, la guía docente es un documento público
donde se presenta la estructura general de la oferta académica particular de un proceso, la enseñanza universitaria, que a su vez está sujeto a un análisis, crítica y mejora, al igual que el conjunto de guías docentes. ¿Ya? Nosotros no desarrollamos una guía docente, ¿cierto? Sino desarrollamos un plan de clases. Jennifer, usted que ha estudiado educación, ¿ha hecho plan de clase? Sí, hemos desarrollado, doctor. Sí, no, entonces nosotros, quizás un poco más complejo que la guía, ¿ya? Porque el plan de clase se la tiene que hacer de todas las materias del semestre, es decir, tiempo de duración, tipo de evaluación, la cantidad de capítulos que vamos a ir dando. Hay algunas carreras que exigen eso. Yo creo que es interesante, ¿cierto? Ver hasta dónde, por ejemplo, cuando nosotros formamos asistencia, nos dice que vamos a avanzar. Y es una información para recursos humanos que ya lo único que verifica es que uno haya firmado asistencia. A veces, digamos, son trabajos que debería tenerse en consideración y hacer una verificación de manera constante, pero no se realiza. ¿Ya? Dice, la guía docente se constituye en un instrumento de transparencia fácilmente comprensible y comparable entre las diferentes universidades. Esto sería, digamos, estos puntos que estamos viendo, ya, que la Universidad de Valencia hace esa definición, esos puntos que debería contener. Entre las universidades donde se da de manera modular, ¿cierto? Y para ver, digamos, una comparación de los contenidos de las asignaturas y demás. Oh, creo que sí, esa era mi última diapositiva. ¿Ya? Entonces, con eso era lo último que tenía yo para mostrarle, digamos, sobre esta temática de competencia. Es decir, hemos visto las competencias, lo que son, lo que es, para qué nos sirven, ¿cierto? Vamos a contextualizar un poco. Y en esta parte final hemos visto cómo se diseña una malla curricular modular, ¿cierto? Y lo que es una guía docente, ¿ya? Que no se da en todas las universidades, pero es algo, es una herramienta interesante, donde se hace un resumen, prácticamente es un resumen de qué es lo que enseña cada una de las universidades, qué evalúa, cómo evalúa y por qué hace ese tipo de evaluación, ¿cierto? En base a los requerimientos del mercado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Mira, tan silencioso todo. Ya, Doctor, creo que tengo un comentario. Es que, por ejemplo, Ruperto ahí decía, ¿no? En una privada, decía, el estudiante es cliente, pero de alguna u otra manera también pasa eso con la universidad pública, ¿no? Porque si bien no es él el que está cancelando su estudio, em, igual le cuesta dinero al Estado, digamos, ¿no? Entonces, también llega a hacer quedar mal a la universidad pública, porque dice, ah, bueno, repruebo y pago mi matrícula y todo, y en realidad creo que eso es lo que a veces diferencia, ¿no? O sea, yo sé que una universidad privada, por quedar bien como universidad, puede llegar a ser un poco más accesible, incluso eso se ve, por ejemplo, en las defensas de tesis y demás, que a veces hay eso de que sí tiene que aprobar porque si no queda mal la universidad, ¿no ve? pero en realidad, más Pero en la... de manera directa, son un cliente dentro de la universidad privada. Ahora, si vos Ujú, haces una comparación que estás hablando en cuanto a lo que es la defensa de exámenes de grado de sí, en la mayoría de las defensas en una universidad privada, creo que la nota mínima que ponen es 95. ¿Entienden, no? O sea, ujú. el alumno, eh,
¿Es brillante? Ni pregunta, ¿no? Hay muchos estudiantes que van a dar a una universidad privada, ¿ya? Y lo hacen porque no han podido ingresar a la universidad estatal. Ahora, ¿qué pasa? Mira, no es tan así. Por ejemplo, en Chile el Estado le da dinero a la universidad en cuanto a cada uno de los profesionales que tiene. Por ejemplo, vos, Jennifer, estudiás en la Universidad de Santiago, ¿ok? Y el Estado da 5.000 pesos chilenos por tu formación. Si vos te vas de Santiago, se vas a la Universidad de Valparaíso, esos 5.000 pesos chilenos, el gobierno los retira a la universidad, digamos, de Santiago y se la da a la Universidad de Valparaíso. En cambio, aquí no. La universidad aquí, y todas las universidades de Bolivia deben ser así, donde todos los universitarios caen y el incremento de la forma, del incremento, digamos, de estudiantes no es lo mismo. Por así decir, no sé cuántos alumnos son permitidos por materia en una universidad privada. ¿Ya? Aquí en Santa Cruz, aquí en la René Moreno, hay carreras que sobrepasan los 100 estudiantes. ¿Ya? Y las universidades privadas no sobrepasan gran cantidad, digamos, porque ellos tienen límite, por así decir, 30 alumnos o 40 alumnos. Y también no todas las carreras tienen. Yo, por ejemplo, cuando di en la EMI eran 3 mis estudiantes y estaban en octavo semestre. Hay carreras que tienen más, digamos, que hacen una compensación en cuanto a los ingresos que se tienen por universidad. Ya, entonces, sí, digamos, ¿no? Sí es más cliente, porque aparte de eso, más allá del prestigio, a la universidad no le conviene reprobar, porque a veces, si vos reprobás y es el padre que te paga la universidad, te retira, ¿cierto? Te retira la universidad y ¿qué hace la universidad? Pierde un cliente, más allá de un alumno. Ahora, ¿qué pasa en las universidades públicas? En las universidades públicas, cuando vos sos un excelente alumno y hay profesores que le tienen envidia a esos alumnos, te ven como competencia. Te ven como competencia y te empiezan a poner trabas, cierto tipo de trabas, te hacen cambio en los exámenes. Yo te digo porque yo lo vi con mi hermano que tuvo un problema con un profesor que le hacía un examen diferente a él, ¿ya? Entonces, son ese tipo de situaciones que te dan, ¿cierto? Donde en la universidad pública, el hecho, como dice Ruperto, de que es pública, son una persona, la mayoría de los estudiantes son con ingresos limitados, ¿cierto? Entonces buscan ellos la manera de cómo superarse de una manera autónoma, más allá y haciendo, ¿cómo te diré? Doble esfuerzo, viendo la manera de eh, cómo aprender más, digamos, ¿cierto? Utilizando bibliotecas, que son pocas las personas que utilizan. Ahora con el internet no existe mucho. Son pocos los estudiantes que tienen computadora, son pocos, no son todos. Y yo lo he vivido, yo voy dando, a ver, desde el 2008 hoy en humanidades, ¿ya? Y he tenido estudiantes que no tenían computadora. Y ellos pagaban 1 peso, 2 pesos y se entraban a un café internet para realizar el trabajo. A mí me pasó recién el semestre pasado una materia que hoy información y control de gestión que se da en contaduría, que todos me presentaron anillado el trabajo que yo lo pedí, una alumna me presenta, es que no tenía plata, ingeniero, me dice, y no la dejé de defender. Y cuando llegué a mi casa, la hice aprobar porque, o sea, yo no he vivido esa situación, ¿entienden? ¿No? Esa situación de estar en la universidad y no tener, pero sí después me pasó. Entonces, bueno, aprobará, porque por lo menos realizó el trabajo y fue sincera en decirlo. Dos compañeras de ella copiaron los trabajos, ¿ya? Tenían que desarrollar una propuesta para la implementación de la ISO 27001 y ellos copiaron de otras empresas. Yo le dije, puedo utilizarla como guía, pero ellos lo llevaron tal cual era, digamos.
sea, no hubo un cambio. Entonces, el docente te ayuda a veces, ¿ya? Dependiendo de las carreras y dependiendo de dónde, de las facultades. Hay profesores elitistas, hay, en económica, en contaduría, en derecho, en veterinaria, hasta la misma ingeniería, ¿cierto? Hay profesores elitistas y hay estudiantes que son elitistas. ¿Por qué? Porque aquellos estudiantes que están en un colegio particular de primer nivel, la mayoría son elitistas, ¿cierto? Tienen su grupo de poder de parte de los padres, de los compañeros, digamos, y entre ellos es que se ayudan, ¿ya? Entonces, todo eso ocurre. No sé si serán los hieros, no sé. En la misma sociedad de ingenieros, por ejemplo, hay grupos que han estado trabajando con determinados alcaldes para desarrollar obras, ¿ya? Y eso se da, en todas partes se da, ¿ya? Pero en las universidades públicas, te digo, es más complicado, porque no es, digamos, un capital directo que te da la universidad, ¿ya? Y tampoco te provee de mucho. Bueno, ahora sí, con lo que hay el IDH, ¿cierto? Pero después tenés que buscártela, ¿ya? Entonces, quedaremos ahí. Nos vemos el día martes y jueves. Vamos a ver lo que es. Vamos a continuar un poco lo que es competencia, pero sí enmarcado a lo que es calidad en educación. ¿Ya? Eh, no lo vamos a asociar con lo que es una ISO, ¿no? Sino es lo que es calidad educativa. ¿Ya? Si no hay más preguntas sobre lo que estamos viendo,